comenzar. Nosotros hoy iniciamos una nueva serie, una serie que tiene la particularidad que se va a llevar a cabo todos los primer domingos de cada mes, ya que todos los primer domingos de cada mes vamos a tener escuela bíblica, familiar, o dicho de otra manera también, concentración, aunque a algunos no les guste. La idea es que este domingo nosotros podamos hablar acerca de familia y poder dedicarnos un momento a ese trabajo, hablar acerca de la familia. Y vamos a estar ahí trabajando en la carta a los Efesios, también en la primera carta de Pedro, en algunas secciones, y poder hablar un poquito acerca de eso, el lugar más bonito del mundo, que debería ser, en ese sentido, nuestra familia. Sin embargo, esa a veces no es la realidad de todos, o quizás de muy pocos, o tal vez alguno de ustedes dirá, bueno, tampoco es mi realidad. Y la verdad es que esa realidad a veces es dura, muy dura. Leía yo la semana una historia que cuenta Jane Thompson. Jane Thompson es un psicólogo cristiano estadounidense muy famoso que comentaba acerca de una conversación que él tuvo con una profesora de sexto grado allá en Estados Unidos, donde la profesora le comentaba a Thompson acerca de una tarea que le pidió a sus alumnos poder llevar a cabo. ¿En qué consistía la tarea? La tarea consistía en que los alumnos, sus alumnos de sexto grado, pudieran hacer una lista de aquellas cosas que más ellos quisieran. Ella pensaba que los estudiantes iban a escribir una lista de yo quisiera una bicicleta, yo quisiera un Nintendo nuevo, una pelota, viajar a algún lugar, etc. Pero la verdad es que no fue eso lo que encontró. De 30 alumnos, 20 escribieron cosas como estas. Escuchen bien. Quisiera que mis padres no pelearan y quisiera que mi padre volviera a casa. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi padre me quisiera un poco más. Quisiera tener una sola mamá y un solo papá para que los chicos no se burlen de mí. Quisiera poder tener un arma y matar a todos aquellos que se burlan de mí. Niños de sexto grado. Una tarea sencilla. ¿Qué pasaría si nuestros hijos escribieran una lista similar a esta? Como eso tal vez nos llevaría a nosotros a evaluar cómo estamos desarrollándonos como padres, como familia. Y esa es la intención de esta serie, trabajar un poco en eso y mostrarles que Cristo, como dice un autor, no solo hace del cielo nuestro hogar, sino que también Él puede hacer de nuestro hogar un cielo para nosotros. Por esa razón es que está este título, el lugar más bonito del mundo. Porque nosotros creemos y pensamos de que Dios puede hacer de un hogar cristiano el lugar más bonito para nuestros hijos y para nosotros también. Pero para eso hay un requisito que nosotros hoy día vamos a intentar reflexionar. Para eso, cada familia aquí representada, esposo, esposa, hijos, deben ser llenos del Espíritu Santo para que podamos relacionarnos correctamente con Dios, porque la familia no es algo lejano a nuestra espiritualidad, pero también necesitamos ser llenos para relacionarnos correctamente unos
con otros. Así que vamos a trabajar un poquito acerca de eso. Hay dos ideas que yo quisiera subrayar a partir de este pasaje. Primero, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y segundo, ¿cuáles son las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo? Pero antes de eso, les invito a que puedan ustedes inclinar su rostro y orar junto conmigo. Bien, oremos. Señor, en esta hora nosotros queremos pedirte que tú puedas ayudarnos para poder estudiar tu palabra por un momento. Ayúdanos a reflexionar. Ayúdanos a poder meditar, Señor, en nosotros, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, como familia. Ayúdanos a poder examinar nuestra vida y entender lo mucho que te necesitamos. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de nosotros y que puedas tú guiarnos en este tiempo de reflexión. Guíanos, fortalécenos a que este tiempo pueda ser un momento significativo para que podamos nosotros con amor, con atención, estudiar tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabían ustedes que todos nosotros necesitamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo? Yo sé que tal vez ese concepto de la llenura para muchos puede significar un concepto raro. ¿De qué se trata eso? Tal vez alguno de ustedes se preguntará, ¿no fuimos ya llenos del Espíritu Santo cuando creímos? Ser llenos no significa de que pasamos de ser reformados tal vez a ser carismáticos o pentecostales. ¿Por qué necesitamos la llenura? Si ustedes conocen un poco la carta a los Efesios, Pablo ya nos ha dicho 3 cosas acerca del Espíritu Santo. Primero, que ustedes y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no debemos desconocer esa verdad. Segundo, que nosotros no debemos agraviar, entristecer al Espíritu Santo por medio de nuestros pecados, porque Él mora con nosotros. Y ahora Pablo se va a enfocar en ese concepto de la llenura del Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el secreto para una vida santa, ustedes y yo deberíamos estar de acuerdo que el secreto es ser llenos de su Espíritu constantemente. Porque siendo llenos de su Espíritu, nosotros disfrutaríamos no solamente de dicha naturaleza, sino que incluso esa persona que es el Espíritu Santo y que por nombre lleva santo, haría a cada uno de nosotros más santo. Todos necesitamos más del Espíritu Santo, menos de nosotros, menos de nuestras fuerzas, más de Él. Y este versículo 18 al verso 21, leímos solamente hasta el 20, pero la idea es que tú puedas mirar un poquito también más abajo, 21, yo me equivoqué ahí, no puse bien la cita. Este trozo es una llave maestra, digámoslo así, para todo lo que viene posteriormente en el capítulo de Efesios. En Efesios capítulo 5 se nos va a hablar acerca de matrimonio. En Efesios capítulo 6 se nos va a hablar acerca de relación padre y hijos. Y posteriormente en el capítulo 6 se nos va a hablar acerca de nuestra vida en sociedad, para concluir con esta batalla espiritual. Todo ese trozo de la palabra de Dios tiene como clave esta porción de la Escritura: ser llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos un buen matrimonio? Necesitamos nosotros de la llenura del Espíritu Santo. ¿Queremos ser buenos padres? ¿Queremos ser buenos hijos? Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Queremos desarrollarnos socialmente? Necesitamos del Espíritu Santo. ¿Queremos nosotros
tener una vida, digámoslo así, victoriosa espiritualmente, luchando contra Satanás, vistiéndonos de la armadura de Dios, precisamos del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Por favor, quiero que ustedes puedan mirar versículo 18. Miren ustedes versículo 18 conmigo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Han tenido ustedes alguna vez la experiencia? No voy a decir si se han emborrachado, ¿ya? No voy a hacer esa pregunta, pero ¿han tenido ustedes quizás la experiencia de ver algún ebrio, de algún borracho cerca de ustedes? ¿Alguna vez han visto algo parecido? Ojalá no muy cerca de ustedes, pero por lo menos lo han podido observar, no sé. Bueno, se cuenta una historia en una noticia de 15 ebrios. 15 ebrios que salieron todos alegres, muy ruidosos, alborotadores, y salieron a las calles. La noticia cuenta de que ellos, al salir estos 15 ebrios a las calles, irrumpieron en varias casas, dejaron a su paso mesas y sillas derribadas, asustaron a un grupo de jóvenes que estaban saliendo del colegio, entraron también a una iglesia e interrumpieron un sermón como este, botaron basura por delante, ensuciaron la calle, la pared, etc. Se necesitaron varios carabineros o policías para poder detener a estos 15 ebrios. Pero ¿cuál era la particularidad de esta noticia? La particularidad de esta noticia es que estos ebrios no eran hombres, eran cerdos. Cerdos que habían encontrado en la casa de su dueño licor casero. Y al beber de este licor, ellos dejaron la embarrada, digámoslo así, por donde iban. No pudieron detenerlo después de 3 horas. Fue un caos. Hicieron un montón de desastre. Eso es lo que genera la ebriedad. Controla a animales en este caso, e incluso a seres humanos, y en lugar de hacerlos más humanos, digámoslo así, los deshumaniza y los lleva a ellos a desarrollar actitudes o comportamientos inapropiados. Cuando nosotros pensamos en la llenura del Espíritu Santo, no solamente tenemos que decir de que la llenura del Espíritu Santo es contrario a la borrachera, sino que no debemos atrevernos a pensar de que la llenura tiene que ver con perder el control siendo gobernados o dirigidos por el Espíritu Santo. Porque hay personas que así lo piensan. Ok, la llenura del Espíritu Santo, al ser comparada a la embriaguez, obviamente no es lo mismo, pero puede tener alguna clase de similitud. La verdad es que no es así. Porque cuando ustedes examinan la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, uno de los primeros frutos es el dominio propio. Ser llenos del Espíritu Santo no significa perder el control. Ser llenos del Espíritu Santo es ganarlo, es tener dominio propio, es ser lleno de aquel que solamente obra de forma santa. Y aquí, en este mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, hay que entender por lo menos 4 cositas que yo quisiera subrayar. Primero, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. La forma en que se expresa en el texto es una manera que se le denomina imperativo. Es decir,
ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, hermanos míos. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios deberíamos buscar ser llenos de su Espíritu y no de otras cosas. Es un imperativo, un mandamiento, no una opción. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento para todos. Y eso se entiende por el plural de esta frase. Ser llenos del Espíritu Santo no tiene relación con una élite, un grupo de personas especiales. No, no, no. Todo cristiano debería ser lleno del Espíritu Santo. No hay personas que tengan más opciones o mayores cualidades que otras. Pero también ser llenos del Espíritu Santo involucra ser receptor del Espíritu. Porque aquí, nuevamente, perdón por el tecnicismo, pero la frase está escrita en algo que se denomina voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que para poder tú ser lleno de dicho Espíritu, no hay técnica, no hay una frase o alguna clase de maniobra que tú debas hacer para poder disfrutar de dicha plenitud. Tú eres un receptor de dicho Espíritu, del Espíritu de Dios obrando en ti. Pero también, y por último, esta llenura del Espíritu es algo que nosotros deberíamos experimentar constantemente. Porque el tiempo en el que se escribe esta frase es tiempo presente. Es decir, es una acción que debería ser recurrente. Entendiendo eso, entonces, yo tengo preguntas para ustedes, hermanos. ¿Has sido tú alguna vez lleno del Espíritu Santo? ¿Buscas ser lleno de su Espíritu? ¿Entiendes que necesitas ser lleno de su Espíritu para tener un matrimonio según las Escrituras? Vivir y relacionarte de forma correcta con tus hijos o con tu padre. ¿Entiendes que necesitas del Espíritu Santo para poder hacer de tu hogar un hogar diferente? Todos precisamos del Espíritu. Todos lo necesitamos. Y reitero, eso no es ser pentecostal, ¿ya? No le tengan miedo a eso. Ustedes y yo necesitamos más que nunca más Espíritu Santo, menos habilidades, más Espíritu Santo, menos capacidades, más Espíritu Santo, menos carisma propio, más poder de Dios, menos poder de hombre. Porque entre más Espíritu Santo ustedes y yo podamos experimentar y disfrutar, nuestra familia será diferente. Pablo está diciendo eso. Y no solamente nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestro jefe, nuestra vida espiritual depende del Espíritu Santo. Por eso, si hoy tu prioridad es llenar tu cabeza de conocimiento, debo decirte que posiblemente estás mal encaminado. Si hoy tu prioridad es tocar muy bien una guitarra o un instrumento y estás dejando de lado tu espiritualidad, debo decirte que estás mal encaminado. Si tu prioridad es encontrar un mejor trabajo para poder dar tal vez mayores garantías a tu familia y dejas tu espiritualidad de lado, estás mal encaminado. Porque no puede ser de que tú y yo prefiramos cosas que son momentáneas y que no pueden otorgarnos a nosotros una vida más plena y así despreciemos la obra de Dios en nosotros. Si tú quieres hacer de tu familia el lugar más bonito del mundo, no es el dinero, no es tu profesión, no es el lugar donde estás viviendo. No son tus cualidades naturales lo que hará que esto funcione. Tú y yo necesitamos humillarnos más. Necesitamos más de su Espíritu. Necesitamos suplicar que Él
venga y habite en nuestro hogar. Hay un coro que nosotros cantábamos cuando terminábamos los cultos, que decía: oh Señor, no quiero que te vayas, quiero que te quedes en mi hogar. Y cada vez que nosotros terminábamos un culto en un hogar, cantábamos así: oh Señor, no quiero que te vayas, quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, pues todo será más fácil y todos seremos felices. Ese debería ser nuestro canto, hermanos. No despegarnos de Dios, de su Espíritu. Necesitamos vidas, familias, matrimonios más llenos. ¿Pero por qué? Este es mi segundo punto. Quiero que tú observes versículos 19 al 21. Versículos 19 al 21 dice lo siguiente: anímense unos a otros con salmos e himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Una persona muy famosa, multimillonario, John Paul Getty, que era un empresario, él en su autobiografía escribió lo siguiente. Permítame poder solamente comentarlo. Él habla en su autobiografía de sus 5 casamientos y de sus 5 divorcios como un fracaso. Eso es lo que él escribe en su biografía. Y después de un momento él hace una pregunta crucial. Esta es la pregunta que él hace: ¿cómo y por qué fue posible? Dice él. ¿Cómo y por qué fue posible para mí construir mi propio automóvil, perforar pozos petroleros, construir una fábrica de aviones, crear y liderar un imperio financiero, pero no fui capaz de mantener al menos una relación marital exitosa? Esa es la pregunta que este hombre, que lo tenía todo, se plantea. 5 casamientos, 5 divorcios, exitoso fuera del hogar, un fracasado en sus relaciones personales. ¿Por qué? Augusto Nicodemos, un teólogo conocido brasileño, él dice aquí lo siguiente: la razón de esto es sencilla. Ni la educación, ni la cultura, ni el éxito profesional jamás lograrán darte a ti una familia feliz. Ni la educación, ni la cultura, ni el éxito profesional podrán darte a ti una familia feliz. Yo no estoy diciendo con esto, hermanos míos, no quiero que ustedes me malentiendan. No estoy diciendo de que ustedes dejen de perseguir un buen trabajo o que dejen de desarrollarse profesionalmente. No. Pero si ese es tu fin último de todas las cosas, vas mal encaminado. Porque ni la educación, ni la cultura, ni el éxito profesional podrán hacer de tu familia una familia feliz. Solo el Espíritu. Y el Espíritu Santo, según este texto, por lo menos otorga 4 frutos que yo quisiera subrayar brevemente. El primero, según el texto que yo les acabo de leer ahí, versículos 19 al 21, es el fruto de la comunión, animándose unos a otros. Noten ustedes, el contexto allí es adoración, pero aplica a todas las relaciones interpersonales. Es a través del Espíritu es que nosotros tenemos comunión. Es la razón de por qué ustedes hoy día están aquí juntos adorando a un solo Dios. Somos, como dice Donald Carson, enemigos declarados, pero por alguna razón
Ustedes y yo estamos aquí juntos. No hemos vivido en el mismo hogar desde el nacimiento. Probablemente no hemos nacido en la misma ciudad, ni tampoco somos de gustos o preferencias muy similares. Pero es el Espíritu de Dios quien permite que podamos estar unidos. El Espíritu otorga comunión. Otro fruto del Espíritu, según el texto que yo les acabo de leer, es adoración. Adoración, pero en este caso en relación a Dios. Noten ustedes que el texto hace mención de que aquellos que son llenos del Espíritu no solamente tienen comunión unos con otros, sino que también cantan desde el corazón a Dios. Esa idea de desde el corazón tiene relación con la sinceridad. Cantan sinceramente a Dios. Tienen una relación con Dios correcta, real, bíblica, sana. No solamente se relacionan correctamente con los pares, sino también se relacionan correctamente con Dios. Ser lleno del Espíritu Santo involucra una relación con Dios correcta. Pero también, tercer fruto, es gratitud. Noten ustedes el texto. El texto dice de que los que son llenos del Espíritu Santo dan siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay que tener cuidado con esta frase en todo, ¿ya? Porque el texto no está diciendo que tú y yo debemos dar gracias a Dios porque nuestra esposa fue infiel o porque nuestro esposo es un ebrio. Y en esto dice aquí que debemos tener cuidado en hacer ese alcance. Nosotros no somos masoquistas. Nosotros reconocemos a Dios en el sufrimiento, pero también reconocemos su mano en las acciones paternales que Él lleva a cabo. Nosotros nos damos gracias porque pecamos, porque le hacemos daño a los demás. No es la gratitud lo que debería caracterizarnos en ese momento, sino el arrepentimiento. Nosotros damos gracias donde observamos la mano invisible, la mano paternal de Dios obrando en nosotros. Y por eso nosotros nos alegramos con los que se alegran, pero también lloramos con los que lloran. Y hay un último concepto. Este concepto es de sumisión, versículo 21, que vamos a ir trabajando ya el próximo mes en relación a este asunto. Pero donde este concepto, sumisión, tiene que ver mucho con el Espíritu de Cristo. Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, no va a hacer de nosotros personas altivas u orgullosas, sino que, como ya lo expresa Pablo allí en Filipenses, nosotros, llenos de su Espíritu, consideraremos a los demás superiores que a nosotros y nos someteremos a la autoridad de los demás bajo el temor de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo produce frutos. Y yo espero que tú desees ser lleno de su Espíritu. Yo no sé si ustedes recordarán, hay una frase de Jesús en Juan capítulo 7, versículos 37 al 38. En ese texto, en Juan 7, Jesús habla de el Espíritu Santo como ríos de agua viva. No sé si ustedes lo recuerdan. Pero en ese texto Jesús habla acerca del Espíritu Santo como un río de agua. Si ustedes me siguen, cuando el agua escurre en cualquier clase de superficie, lo primero que hace el agua es llenar las grietas o los abismos. No llena en primer lugar las colinas o las montañas. Él llena en primer lugar los abismos, las grietas. Figurativamente, yo quisiera decir con esto lo siguiente. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu? Entiende entonces
que para que tú y yo podamos ser llenados por su Espíritu, lo primero que tenemos que asumir es un corazón quebrantado, un corazón humillado. El Espíritu Santo jamás llenará corazones altivos, orgullosos. La primera tesis de Martín Lutero, si ustedes la recuerdan, es la siguiente: haz de tu vida un arrepentimiento constante. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo constantemente. Aprende a reconocer tu necesidad. Reconoce lo mucho que necesitas de Dios. Reconoce lo mucho que necesita tu matrimonio de Dios. Lo mucho que reconoce tu familia. Lo mucho que necesita tu familia de Dios. Y Él te llenará. Pero si tú eres orgulloso, si yo soy altivo y pienso que está todo bien, no creas que el Espíritu Santo llenará tu familia y tu vida. No creas que disfrutarás de sus frutos. Todos necesitamos del Espíritu. Nuestras familias necesitan de su Espíritu. Todos necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer de nuestra familia el lugar más bonito del mundo.